Hola, ¿qué tal pueblo de Guatemala y todos aquellos que me están viendo desde donde quiera que estén? Que Dios los bendiga grandemente. Hoy les traigo un tema muy interesante a mi canal. Soy de Guate y vamos a hablar de la cercanía del CACIF. Oiga bien, de la cercanía del CACIF con los diputados del Congreso y el por qué cualquier mandatario que sea presidente de la República de Guatemala o presidente de la República Chapina tiene que hacer la voluntad de esta gigante agrupación patronal. En esta ocasión les presento un estudio en el que se evalúa la relación existente de los diputados con una entidad externa al Congreso de la República de Guatemala. La pregunta es ¿por qué y para qué? Pues se trata de un conjunto de empresas y familias que ha llamado la atención internacional tanto por su apetito como por su peso en las políticas que el Estado adopta. Es totalmente increíble que el sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, no solo en Guatemala, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala, ¿de acuerdo? Así como lo oyen. No olviden darle un like a mi video y recuerden también suscribirse a mi canal. Y posterior a eso, déjenme su comentario aquí en la parte de abajo. Esto es Soy de Guate y comenzamos. Bien, para entender por qué ocurre esto en el país más poblado de Centroamérica, o sea, mi bella Guatemala, con más de 20 millones de habitantes, primero hay que viajar al pasado. Por ejemplo, la familia Castillo, que se enriqueció con el viejo monopolio de producción de cerveza y se volvió una de las más influyentes de Centroamérica, expandiendo negocios a sectores como la banca y los alimentos, desciende del conquistador Bernal Díaz del Castillo, quien recibió en encomienda parte de lo que hoy es Guatemala. Luego de independizarse de España en 1821 y de proclamarse república, Guatemala pasó por una serie de gobiernos autoritarios que garantizaron tierras y mano de obra indígena a las familias más ricas y poderosas, sobre todo las productoras de café. Tras la caída de Arbenz y antes de que estallara una guerra civil en el país que dejó a unos 200,000 muertos en casi 3 décadas, hasta 1996, las grandes empresas se organizaron para defender mejor sus intereses. Hasta en 1957 crearon el CACIF, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, que como gremio empresarial hoy es probablemente el más poderoso en toda Latinoamérica. En este contexto, el CACIF opera casi como un partido político. Como son un grupo muy concentrado, concentran sus gastos en publicidad y tienen una influencia muy fuerte en los medios de comunicación. Entonces, hay un manejo ideológico también por parte de ellos, tal como lo menciona Juan Alberto Fuentes, un exministro de Finanzas, en su libro donde los describe como el G8. Entre ellos nombró a representantes de la cervecería de la familia Castillo, del conglomerado alimentario e inmobiliario financiero Gutiérrez Bosch, de Cementos Progresos, de ingenios azucareros y de los bancos industrial y agromercantil. Él narra que tenían más acceso que él mismo al despacho del expresidente Álvaro Colón. Ahora bien, el expresidente del CACIF, Ignacio Lejarraga, se apoya en la influencia de esta gremial empresarial en evitar que Guatemala tenga mayores controles de competencia doméstica, lo que facilita practicar el monopolio o, por ejemplo, regular el uso del agua. Ahora, escuchen ustedes la gran mentira. Todo el mundo cree que tenemos 30 o 40 diputados en el Congreso de la República de Guatemala. Pero en realidad, hoy, todo el mundo sabrá que esto es una gran mentira, ya que en Guatemala tenemos entre 160 diputados en el Congreso, si no es que más.
Otro ejemplo claro con Telma Aldana. Mientras fue fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018, donde afirmaba que tenía evidencia a la vista del financiamiento electoral ilícito de algunos empresarios con el expresidente Jimmy Morales cuando era candidato a la presidencia de la República de Guatemala en el año 2015. Los empresarios se acercaron a Jimmy Morales para ofrecerle financiamiento, lo cual no es lícito hacer eso. A lo que respondió Jimmy Morales y les dijo que sí estaba bien que le dieran financiamiento, pero que no aparecieran los nombres de ellos porque él se había presentado como un candidato pobre y no quería que la población lo vinculara con empresarios, figúrense ustedes. He ahí su pésimo y mal gobierno al decidir ser un títere más de esta gremial. Y bien, entonces Semilla, el partido político que postulaba a Aldana y al que perteneció Fuentes, sorprendió en estas elecciones cuando su actual candidato, Bernardo Arévalo, pasó al balotaje contra todo pronóstico, consiguiendo así ser presidente de la República de Guatemala. Y ha criticado fuertemente al CACIF por considerarlo un sostén de la economía de privilegios en el país. Ahora, pueblo de Guatemala, esperemos no encontrarnos en un gobierno como el de Jimmy Morales o en un gobierno como el de Alejandro Yamatei. Solo Dios sabrá qué nos espera con el actual presidente Bernardo Arévalo. Cuídense mucho, pueblo de Guatemala. Nos vemos hasta el próximo video.